Hola muchachos, me alegra saludarlos. Primero pues deseo que todo esté muy bien en Utopía, que tengan tiempo para hacer muchas cosas, para aprender, para aprovechar sus días en Utopía, que aprovechen la biblioteca. Yo les cuento que pues no todo lo del aislamiento es malo, también hay esta la oportunidad de estar más pues en mi caso con mi hijo, entonces espero pues que ustedes estén aprovechando también del tiempo con sus amigos y con las cosas que brinda la universidad y mucho ánimo, mucho interés por aprender. Espero poderles brindar lo mejor posible desde aquí, desde mi casa. Bienvenidos. Y con respecto a el último trabajo que hablamos de fuentes de información, quiero que hagamos un taller consultando una de las bases de datos de la universidad. Entonces, como les venía diciendo, vamos a ver si hoy pueden ustedes mirar cómo se puede consultar una base de datos que es muy interesante. Es una de las fuentes secundarias más importantes para hacer una investigación de mercados o para hacer un análisis del mercado, que es lo que estamos haciendo nosotros en el proyecto. Entonces, sí quiero que pongan en práctica lo que vamos a ver en este taller. La idea es enseñarles cómo se utiliza la base de datos LegisComex, cómo podemos hacer una consulta por un producto, por ejemplo el maíz, y cómo podemos ver los diferentes precios a los que se importa el maíz, en ese caso pues que hablamos de la importación. Entonces ya nos vemos, bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro navegador. Vamos a pasar aquí al navegador y vamos a buscar por primero la Universidad de La Salle, lasalle.edu.co. Esperamos a que cargue la página de la universidad. Entramos como siempre como usuarios a la Universidad de La Salle, entonces pues a mí me corresponde este usuario con mi clave. Le doy iniciar sesión. Después nos dirigimos a la biblioteca digital. Ahí debajo de la foto de cada uno aparecerá la biblioteca digital, el librito. Y una vez estando en la biblioteca, vamos a buscar las bases de datos. Acá están. Bases de datos. Listo, aquí nos aparece la lista de bases de datos disponibles. Y la que nos interesa es LegisComex. Aquí está LegisComex. Bueno, ¿y qué es LegisComex? Aquí pueden encontrar la descripción de LegisComex. Un portal especializado en soluciones para el comercio internacional. Entonces ahí vamos a encontrar la información de mercados y comercio internacional. Vamos a encontrar los registros de importaciones y exportaciones, pues lo que nos interesa ahorita, que es de nuestro país. Vamos a darle aquí en ingrese aquí, en el símbolo, en el link azul, y una vez que estamos en la página podemos acceder a diferentes opciones. Entonces tenemos varios títulos: estadísticas de comercio exterior, que es el que vamos a trabajar el día de hoy; arancel de aduanas, que es el que corresponde a los impuestos, aranceles son impuestos; análisis de mercados internacionales, también pueden ser interesantes para ustedes, sobre todo para los que quieren en un futuro exportar. Hay proyectos, por ejemplo, de plátano en la zona bananera de Colombia, en donde tienen en su entorno personas que exportan el banano o el plátano también. Acuerdos comerciales, regímenes de aduanas colombiano, guía de exportaciones, oportunidades comerciales, ranking de importaciones, información financiera, universidades ABC del comercio internacional, simulador de formularios, contenido especializado en cosméticos en México. Bueno, en fin, hay mucha información que ustedes pueden consultar en esta página. Es una base de datos
que antiguamente no podíamos consultar muchas personas en Colombia, eran muy poquitas las personas que podían consultarse en Colombia esa base de datos. Yo recuerdo la primera vez que yo tuve la oportunidad de conocerla, la consulté en una oficina de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Gerencia de Comercio Internacional. Entonces, en esa época, tenía uno que llevar un CD para guardar la información, usted tenía que llenar un formulario para saber para qué quería la información, porque la información de esta base de datos es bastante detallada. Va a poder usted saber, por ejemplo, quién exporta el producto o quién importa el producto, cuánto compró, y va a saber una cosa muy interesante y son los precios a nivel internacional. Entonces vamos a entrar aquí donde dice estadísticas de comercio exterior, le damos en el muñequito ingresar, le decimos región, América, país, podemos seleccionar cualquier país prácticamente del mundo, ¿listo? Casi todos los países del mundo están ahí. Colombia, y podemos buscar por un tipo de intercambio. Tenemos las exportaciones y las importaciones. Cuando decimos que hay una exportación es porque un producto sale del país. Una importación es que el producto entra al país. Entonces, por ejemplo, nosotros exportamos, a ver qué, exportamos flores. Las flores se van a vender en Europa, en Japón, en Estados Unidos. E importamos electrodomésticos, importamos computadores de la China. Son mercancías que llegan a nuestro país. Entonces vamos a mirar, vamos a suponer, por ejemplo, para los proyectos que son del producto maíz. Vamos a ver la importación de maíz. ¿Por qué quiero la importación de maíz? Porque me parece interesante. Porque si yo voy a producir maíz aquí en Colombia, yo voy a tener que venderlo. Y en esa venta me puedo enfrentar a productores que no necesariamente son de nuestro país. Es decir, mi competencia no solamente está aquí en Colombia, sino que está en otros países también. Si yo pienso vender maíz, por ejemplo maíz amarillo para consumo animal, es probable que importen mucho de ese maíz, y pues que eso lo voy a tener en cuenta para mirar qué precio voy a tener o cómo está el tema del maíz en Colombia. Nos dice que la información está actualizada hasta el viernes 2 de enero, desde el viernes 2 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2019. Entonces vamos, y solamente se puede consultar un rango máximo de un año. No puede uno consultar 10 años, sino un año. Entonces vamos a hacer la consulta desde enero del 2019 hasta diciembre del 2019. Diciembre 2019. Ok. Y vamos a pedir una consulta detallada. Tenemos dos tipos de consultas, detalladas y acumuladas. La detallada nos puede dar estas variables que aparecen acá abajo, ¿sí? La acumulada nos va a dar una especie de resumen de cada una de las variables, pero no nos va a dar el detalle. Entonces me parece más interesante hacer la consulta detallada. Y aquí vamos a encontrar entonces filtros. Entonces ahí donde dice filtros es donde yo voy a buscar el producto que necesito consultar. Entonces, ¿por dónde lo puedo buscar? De muchas formas, mire, desde actividad económica del importador, si lo que yo quiero consultar es importadores, acuerdos de trámite arancelario para saber que entró por un tipo de acuerdo en particular, el banco, el depósito, bueno, hay muchas variables, pero lo que yo voy a buscar es el código de partida del arancel. Por código de partida me permite buscar aquí prácticamente por palabras. Escribiendo las primeras palabras de un producto me va a aparecer una lista, me va a desplegar una lista en la cual puedo encontrar el producto de interés. Entonces, por ese filtro de código de partida, yo puedo utilizar el nombre para hacer una búsqueda rápida. ¿Qué es el código de partida? Son unos códigos acordados internacionalmente para poder comunicarse adecuadamente entre los países. Porque imagínense, el arroz se dice arroz en español, se dice rice en inglés, y en otros idiomas se dirá de formas distintas, en otras culturas también los conocerán diferente. Entonces se pusieron de acuerdo colocándole un código a cada producto para que no hablemos de arroz, sino que hablemos de un número internacionalmente conocido, ¿sí?
Por ejemplo, el maíz, el arroz, todos esos productos son conocidos también como commodities. Y los commodities son productos transables internacionalmente, ¿sí? No quiere decir que todo lo que se venda o que se importe o que se exporte sea commodity, ¿no? Hay unos en particular que son considerados muy transables, de los cuales se hacen ventas a futuro y se hacen muchas más transacciones. Para nuestro ejercicio vamos a consultar el maíz, entonces lo que empiezo a escribir es la palabra ma y empiezo a ver qué más va apareciendo ahí en la lista. Maíz, entonces fíjense que cuando escribí ma empezaron a aparecer machos y luego apareció maíz, me falta la tilde. Maíz, ahora sí, con tilde en la I es muy importante la ortografía. Entonces yo puedo mirar aquí ahora los códigos de partida sin yo saber con anterioridad el código. Y voy a decir maíz duro amarillo. Entonces maíz duro amarillo, que es el maíz que utilizan mucho para alimentación animal, tiene ese código de partida, 100 590 1100. Si alguien se supiera el código de partida de su producto, pues simplemente escribe ese número y le va a aparecer maíz duro amarillo. Entonces lo que hacemos es agregarlo como filtro. ¿Por qué como filtro? Porque este sistema, esta base de datos, tiene toda la información de todas las importaciones y las exportaciones del producto, ¿sí? Entonces, él lo que hace es, bueno, pues dígame, ¿qué le muestro? ¿Qué quiere usted que le muestre? Entonces, vamos a decirle que necesitamos que muestre el maíz duro amarillo. Y aquí le damos a agregar y ya nos apareció aquí el filtro, código de partida, maíz duro amarillo. Ahora, aparecen las variables. Dice, estas son las variables predeterminadas que se mostrarán en las columnas de su reporte. Puede eliminar o agregar variables según su necesidad. Como pueden observar, son muchas variables las que están en esto. Es una nube de palabras la que tenemos ahí abajo. Así que podemos editar esas variables para mirar cuáles nos están llamando la atención. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de logística. Fíjense que aparece el número de transporte, unas cosas que de pronto uno no conoce con mayor detalle. Las podríamos eliminar, no nos interesan, ¿sí? No nos interesan, que si hay algo que no entiendan de ahí, pues después lo podremos consultar. Aduaneras, todo esto tampoco creo que me parece interesante. Geográficas, ahí sí me gustaría saber de dónde viene el producto, dónde lo compraron, de dónde venía el último viaje, el último trayecto que hizo, cuál fue el departamento de destino, continente de origen, continente de compra. Bueno, digamos que esto, departamento del importador, código bandera, esto de código de bandera no me interesa por ahora, continentes tampoco me interesa. Entre más información yo le deje acá, pues eso me va a arrojar una sábana de datos más difícil de manejar si dejo más información. Entonces es mejor de ser más concretos en la información que voy a dejar ahí. Cantidad, entonces me está preguntando que el embalaje, peso en kilos netos, cantidades, unidad comercial, peso en kilos brutos, bueno, esa la voy a dejar, está interesante. Empresa, aquí estaría la información de la empresa. Actividad económica del importador, no me interesaría mucho. Teléfono del importador, bueno, sí me puede servir. Razón social del importador es el nombre de la empresa que está haciendo la importación. Ciudad del proveedor, dirección del exportador, datos de contacto, el NIP, la dirección del importador, el usuario, proveedor, código del importador no me interesaría mucho por el momento. Quitemos estas de acá. Régimen y modalidades, esto no me interesa mucho en este momento. Producto. Capítulo del arancel, código de partida, esto no me interesa tampoco. Bueno, me interesaría de pronto el código de partida, más bien. El código de partida, producto. ¿Cuál nos falta? Régimen económicas. Entonces, en económicas nos aparecen aquí unos valor CIF, valor FOB. Bueno, ¿qué son esas cosas de valor CIF y valor FOB? Cuando ustedes las consultan se van a dar cuenta que son Incoterms. ¿Y qué son los Incoterms?
son términos de negociación internacional, ¿sí? Entonces resulta que cuando se hace una transacción internacionalmente, una importación o una exportación, yo debo saber cómo estoy hablando, ¿no? Imagínense que yo voy a comprar algo en China. Entonces voy, hablo mandarín con el hombre y voy a comprar computadores y me dice los computadores se los vendo a $100. Listo, a $100. Pero tengo que ponerme de acuerdo puestos en dónde, ¿ya? Entonces los 5 terms son unas reglas para unos términos de negociación para poder hacer la transacción comercial. Entonces una cosa es, yo le puedo decir al chino, oiga, yo le compro a $100, pero costo CIF. Entonces costo CIF, aquí estaríamos hablando entonces CIF de transporte marítimo y me dice que cubre el costo, el seguro y el flete. Aquí yo puedo ir mirando a lo que se compromete el vendedor y a lo que se compromete el comprador. Costo seguro y flete sería costo CIF, pero el otro que nos aparece ahí es costo FOB, que significa franco a bordo o libre a bordo, ¿ya? Es puesto en la borda del barco, pero no en este puerto en Colombia, sino, en el caso de que fuéramos a importar, sino puesto en el puerto de donde va a salir. Mientras que costo seguro y flete sí es hasta el puerto. Por ejemplo, FOB sería hasta el puerto de Rotterdam, por ejemplo. Y CIF sería puesto en el puerto de Buenaventura. FOB sería puesto en el puerto de Rotterdam o en el de la salida del país de origen. En eso hay mucho que hablar, entonces de pronto en otra oportunidad tocamos esos temas. Estábamos diciendo que dentro de las variables económicas nos interesaría el valor CIF puesto en el puerto de nosotros. Puede que el valor de los fletes no nos interese, el valor FOB, bueno, también. Pagos anteriores no. Creo que era más fácil haberle dicho seleccionar ninguna y haberle colocado solamente las que nos interesan, pero bueno, ya. Listo, una vez que nosotros dejamos seleccionado lo que nos interesaba mirar en variables económicas, entonces podemos ver otros acá. ¿Qué más hay? Contrato Plan Vallejo, eso no, lo quitamos. Y le decimos guardar. Y van a ver ustedes que se redujo sustancialmente el número de variables que tenemos ahora en el reporte. Ahora lo que vamos a hacer es que con ese filtro, él me va a buscar dentro de esa gran base de datos, me va a buscar lo que corresponde a maíz duro amarillo y en estas variables que vemos acá, las variables que nosotros seleccionamos. Y él me va a dar un reporte, entonces aquí en este botoncito verde le digo ejecutar reporte. Listo, ya apareció. Entonces en el eje X se le colocó código de partida y nos aparece 100% y el valor de lo que se negoció, ¿ya? Valor CIF en dólares. Ese es el valor que se negoció, 100% de lo que se importó de maíz, ¿ya? Pero podemos cambiar por otro lado, por ejemplo, por otro tipo de variable aquí. Por ejemplo, el país de origen. Yo quiero saber de dónde viene el maíz que se compró el año pasado en Colombia. Entonces aquí ya me va a aparecer que, por ejemplo, el 63% del maíz que se importó el año pasado a Colombia provenía de los Estados Unidos, el 20% de Argentina, el 15,33% de Brasil y acá aparece un poquito del Ecuador. ¿Listo? Esa información es importante para mi estudio de mercado, claro, porque yo tengo que estar pendiente que si yo quiero permanecer en el negocio, pues debo competir no solamente con mi vecino que produce maíz, sino que probablemente voy a estar compitiendo también con los importadores de maíz, es decir, con la producción de los Estados Unidos. Ahora, si soy consciente de ello, debo saber a cuánto le están pagando el maíz, porque yo pues no voy a salir a vender a nivel nacional a estos mismos clientes. Por ejemplo, yo no voy a venderle a Don Pollo S.A.S. un producto más costoso que lo que a él le sale importarlo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí observan una tabla, la tabla detallada de los registros, con los registros que nosotros dijimos que nos interesaban. Entonces, por ejemplo, aquí el primero dice
Don Pollo SAS, esa es la empresa que importó ese maíz. ¿De dónde? El Quindío. Aquí tenemos la dirección del importador, teléfono del importador, código de partida. Con esta información, por ejemplo, Don Pollo SAS, yo puedo buscar en internet y contactarme con alguna empresa puede ser puede ser que esa empresa esté interesada en hacer negocios con un productor nacional, uno no sabe. Entonces, obviamente tendría que hacer una importación suficiente, ¿no? Kilos, 1.650.000 kilos importaron, es decir, 1.650 toneladas de los Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, ¿a quién se la compró? Si usted está pensando de pronto en importar maíz, también tiene al menos por dónde empezar con un dato de contacto del importador. ¿Listo? La tasa de cambio, vea, cuando el dólar estaba a 3.275. Ahorita ya, digamos, hacer esa misma importación costaría mucho más dinero porque ya estamos por arriba de los 4.000 pesos por dólar. Valor CIF, es decir, puesto en el puerto de Buenaventura, vale 1.070.312.535 pesos. Y la cantidad fueron 1.650 toneladas o 1.650.000 kilos. Entonces, si yo cojo el valor CIF en pesos, lo voy a hacer aquí un cálculo, 1.070.312.535,37 dividido por la cantidad, ¿cierto? En kilos netos, 1.650.000. 1.650.000. Eso me daría 650 pesos el kilogramo. Ahí está la razón por la cual la gente importa muchos productos. Les sale más económico importarlo que a veces producirlo. Y de pronto uno dice, no, pues es que producir maíz es relativamente barato, pero tal vez hacer llegar, por ejemplo, el maíz del llano, de aquí de la zona oriental, al Quindío, que es donde lo necesitan, de pronto por el tema de los fletes se suben los costos y ya no es buen negocio. Por eso la gente realiza las importaciones, entonces uno también tiene que tener en mente esa información. Si usted va a producir maíz en Colombia, bueno, ¿dónde lo voy a vender? Porque si lo voy a vender en el mismo lugar en donde vende un importador, pues usted ya sabe a qué precio están importando el maíz. Teniendo la tasa de cambio, pues entonces se darán cuenta que al aumentar el valor del dólar, pues va a costar más pesos importar ese mismo maíz, luego va a ser menos competitivo el precio del maíz importado en nuestro país. Entonces por eso, digamos, se dice que una alza en el dólar nos fortalece a nosotros en la producción interna. Entonces ahora la invitación es a que ustedes hagan el mismo ejercicio con su producto. De aquí entonces, ¿yo qué puedo concluir? Yo puedo mirar si mi producto es realmente competitivo. No solamente si tengo importaciones, sino también puedo mirar exportaciones. ¿Habrán exportaciones de mi producto? Es otra cosa que me puedo preguntar. Si hay exportaciones de mi producto, ¿quién está exportando? A veces en ese sentido es más fácil encontrar clientes. Por ejemplo, hay una compañera de ustedes que le va a vender el producto a una comercializadora internacional. Una fruta se la va a vender. Hay un proyecto de los de ustedes en los cuales también me habían mencionado que le iban a vender a un comercializador internacional por allá en la zona como de Urabá. Entonces es importante saber ellos a cuánto están vendiendo ese producto que me van a comprar a mí, para yo poder estimar mi precio de compra. Obviamente yo no voy a vender al mismo precio que va a vender el exportador, porque él tendrá también sus costos de transacción, tendrá también sus costos para poder despachar ese producto, pero sí me sirve como un punto de referencia para ver si lo que yo estoy pensando como precio de mi producto es real o no es tan real. Ahora, otra cosa que debemos incluir en nuestro análisis es el tema de la coyuntura que estamos viviendo actualmente. ¿Qué va a pasar con nuestros productos? ¿Qué va a pasar con la producción agrícola de nuestro país? ¿Qué está pasando en mi zona de origen con respecto a la pandemia del COVID-19?
Como pueden ver, pues hay en China, dicen las noticias que ya llevan 3 meses, prácticamente hasta ahora se está recuperando la economía, pero pero digamos ellos han podido abastecerse y alimentarse, luego alguien tiene que estar produciendo los alimentos y en ese sentido de pronto podemos estar algo tranquilos, aunque la estrategia probablemente ya no sea, por ejemplo, la estrategia de venderle directamente a los clientes en todo lado, ¿no? Porque si el cliente, si se va a tener que estar aislado en esa época, pues no sé, hay que mirar a ver qué va a pasar, ¿no? No sabemos qué vaya a suceder, es importante también que vayan analizando ese tema y que lo tengan en el horizonte como un posible escenario. Bueno, eso es todo en esta sesión. Espero que les haya parecido interesante, que entren o utilicen la base de datos. No tiene ningún costo utilizarla para los estudiantes de la universidad y para los profesores, así que puede haber mucha información que de pronto sea útil para nuestros trabajos o simplemente para conocer qué está pasando con esos productos que son banderas en nuestras regiones. Por ejemplo, qué pasa con el café, ahí está la información y nos permite analizar y tener más herramientas. Muchas gracias por su atención, muchachos, y pues mucha actitud positiva, mucho ánimo. Recuerden lo bueno que tienen ahí en Utopía, siempre tengan presente eso, están en un lugar privilegiado, están en un lugar bellísimo, están con unas grandes oportunidades ahí, entonces aprovechenlas, potencien esas fortalezas, esos instrumentos que les dan para aprender, aprovechen muy bien su tiempo, compartan también con sus amigos buena tarde y como siempre, quedo atento, cualquier duda me la pueden hacer saber por Classroom, yo estoy atendiendo solicitudes o preguntas de Classroom todos los días, no hay problema, apenas yo las vea en el celular o las vea en el computador, yo enseguida voy resolviendo sus inquietudes. Muchas gracias.